Continuamos en el marco de nuestro estudio que hemos denominado las moscas muertas, tratando de identificar aquellas pequeñas situaciones que echan a perder, en muchos casos, la belleza, el aroma del perfume que Dios quiere que nuestras vidas reflejen, muestren, el aroma que debe salir de nosotros, el aroma a Cristo. Y así como un pequeño insecto que caiga ahí en la mezcla que el perfumista está elaborando, lo echa a perder. Así en muchas ocasiones, esos episodios en que nos descuidamos, en los que sencillamente no somos lo suficientemente prudentes para conectarnos con lo que Dios tiene para nosotros, terminan abortando procesos, o por lo menos deteniéndolos, extendiéndolos en el tiempo. Y esto es lo que hemos tratado de mirar a lo largo de algunos miércoles atrás, y en lo que seguimos edificando hoy. Y hoy vamos a mirar uno de esos elementos, uno nuevo que vamos a tratar de sumar a esta lista de cosas que el Señor nos ha permitido revisar, y es lo que vamos a llamar la pérdida de la confianza en Dios. La pérdida de la confianza en Dios. Hay momentos en que tomamos decisiones, en que nos movemos a hacer cosas completamente desconociendo el poder de Dios, la suficiencia de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios. Y actuamos no respondiendo a una confianza absoluta en lo que Dios es y hace, sino presionados por las circunstancias o movidos por nuestros propios intereses, y nos desconectamos de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nuestra dependencia en Dios se desmorona, y vamos a observar más adelante que a veces episodios como esos, en que no confiamos en el Señor, sino que nos apresuramos a tomar nuestras propias decisiones, a movernos bajo nuestro propio criterio, terminan siendo episodios que luego, infortunadamente, lamentamos por mucho tiempo. Vamos a mirar un texto en la Escritura, una porción de un personaje bastante conocido, ahí en el primer libro de Reyes, el capítulo 19, y vamos a hablar de un episodio en la vida de el gran profeta Elías. Hemos visto muchos detalles de la vida del profeta, pero quiero que apreciemos uno de esos episodios en el que, por razón de descuidar su confianza en Dios, de dejar de confiar en Dios en un episodio en particular, el perfume de Dios a través del profeta se echó a perder en un momento crucial en la historia de Dios con Israel a través de este siervo suyo. Acompáñame allá al capítulo 19. Vamos a leer los primeros 3 versículos únicamente. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Nota por favor el versículo 3 una vez más. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Es curioso que un hombre que ha desarrollado su vida en torno a tantos peligros, porque si alguien ha vivido en un contexto de peligro permanente, indiscutiblemente, es el profeta Elías. Elías ha
lidiado con persecución. Elías ha estado todo el tiempo bajo la amenaza de Acab, pero ahora ve un peligro en particular y no se mueve porque Dios lo guía como en las ocasiones anteriores, sino que sale huyendo. El hombre que desafió el paganismo de toda una nación ahora está huyendo ante la amenaza de una mujer. ¿En qué momento perdió Elías esa excesiva confianza que tenía en Dios? Cuando uno observa el texto de Eclesiastés, que es el que hemos usado como marco de referencia, ese que dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Este episodio en la vida del profeta se constituye en una de esas moscas muertas, una de esas pequeñas locuras que por un momento empañaron todo lo que Dios estaba haciendo por medio de este hombre. El hombre que desafió al rey, el hombre que decretó que los cielos se cerraran para que la lluvia no cayera, el hombre que retó y ridiculizó a por lo menos 400 profetas de Baal y que posteriormente los mató como una reacción celosa del juicio de Dios, ahora se encuentra huyendo, amenazado por la reina. Por unos días, el proceso maravilloso que Dios había iniciado en la nación terminó retrocediendo, y algo del avance que se había logrado es como si se hubiera estacionado en forma abrupta por esa mosca, por esa acción de Elías, por esa pequeña locura, por moverse siguiendo su propio criterio, por desconfiar en la protección de Dios en ese momento en particular. Este era un momento puntual en la vida de Elías, el hombre que desde la cumbre del Carmelo había visto cómo el fuego del cielo descendió para dar un testimonio evidente a toda la nación. El hombre que había visto el poder de Dios manifestarse de manera tan evidente, ahora le cuesta creer en la protección y el cuidado del Todopoderoso para su vida ante la amenaza de una mujer. Estos pequeños momentos de locura, particularmente como lo hemos llamado en esta noche, de falta de confianza, terminaron empañando la hoja de vida de quien es uno de los más grandes héroes de la fe de todo el Antiguo Testamento. Ahora, afirmar que Elías es un hombre que no confía en Dios es desconocer todo su peregrinar y el impacto de todo lo que Dios hizo por medio de él. Pero tampoco podemos desconocer que en este pasaje que nos ocupa esta noche, vemos como una respuesta del profeta que desentona completamente con lo que ha sido la historia de su vida hasta ese momento. La presencia de Elías nunca fue tan necesaria como en ese momento. Después del episodio del Carmelo, los cimientos del baalismo, del culto pagano en Israel habían comenzado a estremecerse. El pueblo estaba de tal ánimo que cualquier palabra de Elías hubiera levantado a toda la nación para volverse en pos de Dios. ¿Qué hubiera ocurrido si Elías hubiera permanecido firme
tan solo un instante más, si Elías hubiera confiado completamente en la protección de Dios. Pero es curioso, con frecuencia muchos de los santos de la Escritura fallan precisamente cuando esperaríamos que permanezcan firmes. Pero nos sucede a nosotros también. Hay verdades de la Escritura que cantamos, que hemos interiorizado, que enseñamos a otros. Pero en un momento particular de cualquier circunstancia, cuando llega el momento propicio para establecernos en esa verdad, como Elías, terminamos cayendo, desconfiando del Señor, y nuestra dependencia de Él se vuelve trizas. Son una serie de elementos que se conjugan en un momento como ese para llevarnos a desconocer toda una historia de confianza y dependencia del Señor. Si yo te preguntara en esta noche, ¿tú confías en Dios? ¿O cuántos confían en Dios? Indiscutiblemente la respuesta, y bueno, yo espero que sea así, ¿cierto?, sería un rotundo y sonoro sí, claro que sí, confiamos en Dios. Pero si analizamos muchas de las decisiones que tomamos en momentos de presión y de crisis, parecen decir completamente lo contrario. Otra vez, como en el caso de Elías, un hombre que confía en Dios para retar al rey, un hombre que confía en Dios para irse y esperar ser alimentado por los cuervos, un hombre que confía en Dios para irse al amparo de una viuda que no tiene nada que ofrecerle. Pero ahora, ante esta amenaza, sale corriendo y despavorido. Si analizamos muchas de las cosas que nosotros vivimos en algún momento determinado, si evaluamos decisiones que hemos tomado, nos apartamos completamente de esta declaración. Y mira, quizás algunas de las consecuencias que hoy sufrimos responden precisamente a decisiones que hemos tomado en momentos en que en momentos en que nos falló la confianza en Dios. Ojo, no es que Dios falló, es que mi confianza en Él se resquebrajó y nos apresuramos a hacer cosas, a decir cosas, sin confiar en lo que sabemos, creemos, cantamos y hemos declarado toda la vida. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué a veces nuestra confianza en Dios se desmorona y reaccionamos de acuerdo a las circunstancias o a nuestro propio criterio, o movidos por nuestro miedo, como en el caso de Elías, dándole la espalda a lo que Dios ha dicho? ¿Por qué? Porque a veces somos más vulnerables y el nivel de nuestra confianza en Dios parece que está en el mínimo. Quizás hoy estás asfixiado por una deuda que asumiste en un momento en que no confiaste en la provisión de Dios y te apresuraste a tomar una decisión. Quizás te trasladaste de un lugar, dejaste un sitio, te moviste de una ciudad a otra, simplemente presionado por alguna circunstancia, sin escuchar si era realmente lo que Dios tenía para ti. Quizás el miedo a quedarte solo te llevó a comprometerte en una relación que solo te ha traído problemas y dificultades porque no confiaste en que Dios podía guiarte a tomar una mejor decisión. Y quisiera que en los próximos minutos miráramos los factores que se conjugaron para que este hombre,
que podía en nombre de Dios desafiar a toda una nación, a todo un sistema religioso pagano, ahora huya ante la amenaza verbal, completamente lleno de miedo y de temor. Hay muchos factores que se pueden conjugar en un momento determinado para que desconfiemos. Pero quiero que analicemos lo que sucedió particularmente en este caso, aquí, en este momento puntual de la vida del profeta. Y hay tres cosas que quiero destacar. Y quiero que estés pendiente, si estás tomando notas, y las revisarás posteriormente. Pero vamos a mirar algo allí en la vida, en el desarrollo de la vida del profeta. Lo primero que podemos apreciar es que sus fuerzas físicas y emocionales habían llegado al límite. Sus fuerzas físicas y emocionales habían llegado al límite. Y mira, cuando uno observa cómo estaba en ese momento Elías físicamente, recuerda, él sale de la protección de Sarepta, donde estaba con esta mujer, se presenta frente al rey, tiene el desafío del Carmelo, sube hasta la cumbre del Carmelo, todo un día de reto viendo la manifestación de Dios. Después de esto, con su propia mano le quita la vida a 400 profetas paganos. Pero hay otro detalle que a veces pasamos por alto. Ahí en el capítulo 18, a la altura del verso 46, dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta que llegó a Jezreel. Cuando Elías anuncia que la lluvia va a comenzar a descender, le dice a Elías a Acab, el rey, que se monte sobre su carro y que arranque, porque la lluvia ya va a comenzar a descender. Pero el texto menciona que él comenzó a correr desde la cima del monte hasta llegar a la población de Jezreel. Elías estuvo corriendo delante del carruaje del rey. A toda esa jornada de cansancio que llevaba ya quién sabe cuánto tiempo, ahora se le suma el hecho de que corre delante del carruaje del rey. Imagínate cómo está nuestro personaje a estas alturas. Por eso te decía que sus fuerzas físicas y emocionales, todo el agite de lo que este hombre había vivido durante ese tiempo, y ahora comienza a sentir, digamos, ese cansancio, a pasarle factura. Elías ha estado sometido a una carga emocional indescriptible. La convocación del Carmelo, la matanza de los sacerdotes, la oración intensa para ver caer la lluvia, y luego esta carrera que describimos hace un momento. Cuando la amenaza de Jezabel llega, este hombre está físicamente debilitado, y el enemigo en su astucia siempre aprovecha para atacarnos precisamente en los momentos en que más débiles estamos, en que más cansados estamos, en los momentos en que nuestras defensas parecen estar por el suelo. ¿Cuántos años de tensión había acumulado Elías sobre sus hombros? Era el hombre más buscado de la región. Era el hombre perseguido por todo el poderío del rey. Sus últimas experiencias habían sido en el desierto, en la humilde casa de una viuda. De pronto toda esa tensión se libera en la batalla del Carmelo.
Elías había llegado a la cumbre del monte. Y si tú observas, hay todo un cúmulo de presiones, de desafíos. Y este hombre debía estar exhausto. Uno no necesita ser ningún tipo de terapista para observar a Elías y deducir que necesita urgentemente un tiempo de descanso y de renovación. No dejes que el agotamiento te haga presa fácil del enemigo. Descansar también es un mandato divino. A veces tenemos tantas presiones por razón de mil cosas que tenemos en la cabeza, que sin darnos cuenta, el cúmulo de ese cansancio termina haciéndonos vulnerables ante todo aquello que el enemigo quiere hacer. Desde el comienzo mismo de la creación, Dios establece en una proporción de 1 a 7 los periodos de descanso. Durante 6 días hizo la creación y al 7º día descansó. Un día cada 7. Es parte de lo que Dios también nos pide a nosotros y santificó ese día. Es el tiempo en que nos renovamos en Él, en que descansamos en Dios, en que nos desconectamos de todo otro tipo de actividad para descansar física, espiritual y emocionalmente. Porque en esos momentos de extremo cansancio es cuando más vulnerables somos y nuestro nivel de confianza en Dios se reduce al mínimo. Pero un segundo aspecto que podemos identificar en la vida de nuestro personaje y que indudablemente sumó a aquello que se dio en ese momento en particular, es que, y esto es algo de lo que hemos hablado insistentemente en las últimas semanas, Elías le cedió el control de las circunstancias a los sentidos. Elías cedió el control de las circunstancias a los sentidos. Y observa lo que describe allí el verso 2 que leímos. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y nota las 2 palabras que hemos resaltado allí. Por un lado, Elías es afectado en su oído. Él le presta atención a lo que le dice Jezabel a través de los mensajeros. Entonces permite que todo su ser, que ya de por sí está completamente exhausto, ahora reciba un mensaje que lo llena de temor. Y luego centra su mirada en todo el peligro que acarrea la amenaza que acaba de escuchar. Y mira, hasta ese momento Elías había sido animado por una gran fe. Sus ojos siempre habían estado fijos en Dios. Sus sentidos habían podido percibir lo que otros no habían podido observar. Pudo ver cómo los cielos se cerraban cuando nadie vaticinaba algo de esta naturaleza. Pudo ver cómo el fuego de Dios estaba a punto de descender cuando los profetas de Baal ni siquiera eran capaces de generar una chispita. Pudo ver cómo la lluvia estaba a punto de descender cuando su criado incluso miraba hacia el cielo y no veía nada. Podíamos en cierta manera resumir la vivencia del profeta hasta este punto de su historia, hasta este punto de su vida, que este hombre, como lo menciona el escritor de Hebreos, este hombre se ha sostenido como viendo al invisible.
Elías disfruta de sus sentidos naturales, pero su ser interior es alimentado por la revelación de Dios. Este hombre tiene conciencia de todo lo que Dios se ha propuesto hacer, y todo el tiempo ha vivido alimentado por eso. Pero observa ahora, viendo pues el peligro se levantó. Oyendo lo que esta mujer dijo, los sentidos que antes habían estado sometidos a Dios, ahora se salen de control. Primero el oído, luego la vista. Y lo que Elías escuchó fueron amenazas. Frente al peligro, este temperamental profeta no mide, no evalúa, no da espacio a la fe. No acude a la confianza en Dios. Sencillamente huye. Y observa ahí en el texto un momento más la amenaza de Jezabel. Nota: así me hagan los dioses y aún me añadan. Así me hagan los dioses. ¿Esos no son los mismos dioses que no pudieron manifestarse en el monte? ¿Esos no son los dioses que el mismo Elías acaba de poner en evidencia como falsos? Pero irónicamente, ahora son esos dioses los que lo hacen huir. Y no sé qué le pasó a Elías en este momento, pero a veces, en medio de las crisis, nos volvemos vulnerables por razón de que nuestros sentidos son afectados por el entorno que nos rodea. A veces, no sé, somos tan fuertes frente a determinados desafíos, pero terminamos desconfiando del poder de Dios en momentos en que deberíamos permanecer firmes. A veces podemos combatir en oración las más temidas potestades satánicas, pero nos quebrantamos frente a un recibo por pagar. Podemos sacudir, retar a las tinieblas en medio de una oración de guerra, pero una circunstancia en nuestro hogar no nos permite apreciar la grandeza del control de Dios frente a cada circunstancia. Esto le sucedió a Elías, el hombre que desde la cima del monte se burló de todas estas deidades paganas. Ahora huye ante la amenaza de una mujer en nombre de esas mismas deidades. ¡Qué ironía! Entonces, recuerda, nuestro personaje había llegado al límite en sus fuerzas físicas y emocionales. Le cedió el control de las circunstancias a los sentidos. Pero un tercer aspecto es que Elías se aisló peligrosamente. Elías se aisló peligrosamente. Y nota, en esto el texto no es sin rodeos, en forma clara, categórica, nos menciona la manera como el profeta actuó. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Dejó allí su criado. Una de las principales estrategias del enemigo en momentos de crisis, en momentos de presión, es alejarnos de los recursos espirituales a los cuales podemos tener acceso. Y con mucha frecuencia
desestimamos el poderoso recurso de la comunión con el cuerpo y el mutuo apoyo. Elías está asustado por la amenaza de la reina y hasta aquí digamos que eso es normal. Pero en vez de hablar con su criado, en vez de buscar quizás una alianza de fe con este hombre que está creciendo a la sombra de sus enseñanzas, lo deja en un lugar y continúa su camino solo. Qué peligroso es cuando nos aislamos de la comunión con los hermanos, de la iglesia, de la comunión con nuestros grupos espirituales, con los espacios de formación, de edificación, con nuestros líderes o compañeros, aún con nuestra familia misma. Vino a Beerseba y dejó allí su criado. Yo particularmente creo que si Elías retiene a la presencia de su compañero, si no se aísla, probablemente no había terminado huyendo como lo hizo. Y es muy curioso, el mismo Elías había sometido a su criado a un ejercicio de fe y de confianza. En la cima del monte, cuando lo invitó a que viera el firmamento, a ver si había alguna señal de lluvia, el criado no veía y se asomaba y no veía nada. Y él le insiste por 7 veces hasta que por fin puede llevar a su criado de la incredulidad a la confianza. Él fue el apoyo para este hombre para que pudiera creer y ver, activar su fe y confiar en Dios. El solo hecho de que el criado le hubiese recordado ese episodio hubiese sido suficiente. Qué peligroso es cuando comenzamos a aislarnos, a ausentarnos. Porque la soledad, cuando nos encerramos en nosotros mismos, nos volvemos vulnerables. Este era el momento clave para Elías compartir sus temores con alguien, o por lo menos buscar una alianza de fe que le permitiera recordar la grandeza y el poder de Dios. Cualquier episodio en el que tú puedes compartir con alguien en un momento de dificultad, crea esas alianzas de fe. Crea esos círculos de confianza que te permitan descansar en el Señor en los momentos en que sí estás a punto de fallecer. Pero lo otro también es válido. Apártate de esa gente que termina torpedeando tu fe, que todo el tiempo está hablando de derrota, que todo el tiempo está desconociendo el poder de Dios. Elías debió rumiar sus pensamientos solo, y finalmente eso lo llevó a ese punto de derrota y aislamiento. Ese episodio en la vida de Elías, que es como el lunar en su hoja de vida, una hoja de vida completamente inmaculada, uno de los registros más espectaculares de todo el Antiguo Testamento, tiene ahí como el sello de esa mosca que terminó en un momento determinado dañando el excelso aroma de su perfume. Pero este episodio de Elías, lastimosamente, termina siendo más común en nosotros de lo que quisiéramos. Pero no quisiera terminar aquí. Quiero tomar unos minuticos más. Y bueno, lo desafío, no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero lo desafío a que lea el resto del relato. Solo hemos visto los 3 primeros versículos, pero lea el resto del relato. Es fascinante. Es fascinante lo que Dios hace con Elías. Porque uno esperaría que Dios llegue ante Elías con una reprimenda fuerte. ¿Cómo es posible? Un tipo al que yo he respaldado tanto, que me salga con estas ahora.
Pero es hermoso ver cómo el cielo toma la iniciativa, no solamente para llegar hasta donde el profeta está en medio de su crisis, de su vida, sino para renovarlo y restaurarlo y devolverle la confianza en Dios que había perdido por razón de esa amenaza. Y como te decía, no vamos a ver todos los detalles, pero quiero en la conclusión de esta nuestra enseñanza mirar o destacar simplemente un par de cosas que Dios hace con el profeta, porque quiero orar en esa línea, porque quizás muchas decisiones que tú has tomado y que han acarreado consecuencias desastrosas en tu vida, hoy pueden ver la luz de la gracia de Dios si te abres a la intervención de Dios en tu vida, en tu corazón. Mira lo interesante que pasa ahí. Dios le brinda alimento y descanso. El profeta sale huyendo. Y dice ahí a la altura del versículo 5, a la altura del verso 5, dice: y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Qué hermosa la intervención de Dios. Este hombre está cansado y exhausto. Es una de las razones por las cuales se ha vuelto vulnerable y ha descuidado su confianza en Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Le deja dormir. El ángel le despierta y tiernamente le dice: come. No lo recrimina, no lo regaña, solo la cortés invitación de disfrutar de una torta y un poco de agua. Ese Dios que es consciente de su cansancio y de su hambre, y entiende que lo primero que este hombre necesita es descanso para fortalecerse. Curioso, el ángel nunca apareció en Querid ni en Sarepta, pero en medio de su más aguda crisis viene el mensajero celestial para traerle fortaleza. El pan había sido traído por los cuervos. Las tortas hasta ahora habían sido preparadas por una humilde viuda allí en Sarepta. Pero en esta ocasión son los dedos mismos del mensajero celestial que preparan para el profeta lo que él necesitaba. Y esto es lo especial de Dios, que Él viene para intervenir personalmente e invitarnos a descansar en Él, a alimentarnos de Él, para que nuestra vida sea fortalecida en Él precisamente. Dios quería que el profeta supiera que a pesar de su fracaso, todavía le amaba con el mismo amor de siempre. Y es lo que quiere que tú en esta noche recuerdes. Él siempre se inventará lo que sea para demostrarte el profundo amor que tiene por ti. Entonces le brinda alimento y le brinda descanso. Pero una segunda cosa que Dios hace con el profeta es que lo llama a refugiarse en la intimidad. Lo llama a refugiarse en la intimidad. Lo que Elías quiere es alejarse de la amenaza. Lo que Elías quiere es poner kilómetros entre él y la pagana reina que extendió su amenaza sobre él. Pero Dios lo llama a refugiarse en Él, en Dios mismo. Y mira lo especial que describe el texto
Ahí en el versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta Horeb, el monte de Dios. Hasta Horeb, el monte de Dios. Elías está huyendo, pero Dios lo está siguiendo. Y Dios interviene para impedir que lo que empezó como un escape temeroso termine en un auténtico descarrilamiento. Lo guía no hacia su propio exilio, sino hacia el lugar de la comunión. El monte Horeb, el monte de Dios, era el destino final que Dios ahora prepara para recibir al profeta. Este es el mismo escenario en el que la zarza ardió para tener ese encuentro con Moisés. Este es el lugar donde la ley fue dada, y es allí donde Moisés en varias ocasiones se metió en medio de la cueva. Ningún otro lugar como ese representaba todo lo que Dios se había propuesto hacer con este hombre. Fue precisamente allí donde la comunión es restaurada y su oído volvió a escuchar la voz de Dios. Otra vez un monte. Parece que este es el único escenario en el que el profeta se siente cómodo. Pero ahí lo trae Dios para refugiarlo en Él, para restaurar la confianza que el profeta ha perdido y para restaurar el llamado que le había hecho. Elías, este hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que Dios usó para cosas grandiosas y maravillosas. Quisiera que oráramos por un momento. Otra vez. Probablemente muchas de las cosas que hoy sufrimos se dieron en el marco de episodios donde actuamos desconfiando del cuidado de Dios, de la provisión de Dios, de la dirección de Dios, de la voz de Dios. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias de nuestras propias decisiones. En momentos en que quizás nuestras fuerzas se debilitaron, en momentos en que cedimos el control de las circunstancias a los sentidos y no a la revelación de Dios, en momentos en que nos aislamos de la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Pero permite que Dios te alimente y te permita descansar en Él, y refúgiate en la intimidad que Él te ofrece. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque hay momentos en los que hemos sentido que toda nuestra dependencia en ti se desmorona. Y hoy cargamos sobre nuestros hombros las consecuencias de haber desconocido el cuidado de Dios y la protección de Dios sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Hoy oramos porque muchas veces hemos tomado decisiones en medio de nuestro agotamiento o bajo la presión de las circunstancias, o aislados de la comunión contigo y con el cuerpo. Estos elementos que se conjugaron para manchar la hoja de vida de este gran profeta
son elementos que nublan por completo nuestra confianza en Dios y nos hacen vulnerables al temor. Hoy abrazamos el perfecto amor que echa fuera todo temor y fortalecemos nuestra confianza en ti, oh Dios, para que la gracia, el favor, la misericordia de Dios, la dirección de Dios sea orientando todo cuanto somos y hacemos, Señor. Hoy más que nunca, cuando el mundo tiene su confianza puesto en tantas cosas, nosotros una vez más queremos no solo declarar, sino vivir conforme a esta afirmación gloriosa. Confiamos en ti, Señor, y queremos que todas nuestras decisiones, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones sean el reflejo de esta declaración. Que esos momentos de desconfianza no se conviertan en moscas que caigan sobre la delicia del perfume de Cristo en nuestras vidas, sino que por el contrario, nuestra confianza en Dios se fortalezca de tal manera que el aroma a Cristo llene cada escenario en el que nos movamos. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.